Resolvamos el siguiente ejercicio. Determina la ecuación general de la parábola cuyo vértice se encuentra en el punto 10,5 y el foco en la coordenada 10,8. Obviamente primero necesito saber cuál es prácticamente cómo apertura mi parábola. Recordemos que nuestra función es, el sentido de la parábola es en base al siguiente orden: foco, vértice, directriz. Y en función del sentido que se encuentra el foco y la directriz, obviamente el foco y el vértice, la directriz tiene que ser perpendicular, formando obviamente una T. Entonces las ecuaciones que tengo que formular están en función del vértice que está en la coordenada h, k, ¿sí? Y obviamente para la vertical, para formular la ecuación canónica de la vertical, recordemos que tenemos que considerar, como este se desplaza en el eje de las y, obviamente el contrario tendría que ser el extremo posterior. El contrario del eje y tendría que ser x menos la coordenada h en ese sentido, y todo esto elevado al cuadrado. Esto es igual a más menos. Este más menos depende de cómo apertura la parábola. Si abre hacia arriba, entonces es positivo, y si abre hacia abajo, tendrá que ser negativo, por 4 que multiplica P, y todo esto multiplicado ahora sí en el eje que se desplaza la parábola. En este caso se desplaza en el eje de las 10, por lo tanto sería y menos la coordenada K. En cambio, si ahora fuera horizontal, si fuera una parábola horizontal, entonces obviamente tendría que ser muy similar, nada más que contrario. Aquí es x, entonces aquí tendría que ser y, menos, aquí de h tendría que ser k, elevado al cuadrado, es igual a más menos 4p, que multiplica en igual de y, ahora tendría que ser el contrario, que es x, menos el valor de k, pero el contrario tendría que ser el valor de h. Entonces, de cierta manera, una vez desglosando la primera ecuación canónica, la siguiente es mucho más sencilla para poder determinarla. Pero necesito saber cómo abre mi parábola. Este más menos depende. Si abre hacia la izquierda, es decir, que si lo damos a las x negativas, entonces obviamente tendrá que ser un signo negativo. Si abre al contrario, tendrá que ser un signo positivo. ¿Ok? Y lo mismo aquí. Si apertura hacia arriba es positivo, y si apertura hacia abajo tendrá que ser negativo. Siguiendo eso, bueno, vamos a empezar a resolverlo. Primero voy a buscarlo y ubicarlo en el plano cartesiano. Me dice que el vértice se encuentra en el 10,5, 4, 8, 12. Obviamente aquí en la mitad se encuentra el 10. Por lo tanto aquí 10,5 son 2, 2, 4. Por aquí a la mitad tendría que ser 5. Entonces, encontrando aproximadamente el punto, aquí tendría que tener lo que es mi vértice. Posteriormente voy a ubicar la coordenada 10,8, que tendrá que ser el foco. 10 y con 8. Obviamente 8 se encuentra en esta parte de aquí, y este tendrá que ser mi foco. Siguiendo la mecánica, sé que el sentido va a ser foco, vértice, directriz, forman una T. Por lo tanto, si se dan cuenta, del foco al vértice, en ese sentido, tendría que ir prácticamente mi parábola. En este caso, la directriz tendría que ser, obviamente, perpendicular, obviamente, a este sentido. Por aquí tendríamos que tener la directriz. ¿Cómo la voy a encontrar? Muy sencillo. La distancia que existe entre el foco y la directriz obviamente tendrá que ser P. Y lo que existe del vértice hacia la directriz también es el valor de P. Y entonces se dan cuenta, de 6 a 8 son 2 y 1 son 3. Por lo tanto, aquí en el 2 es 1 y 2 serían 3. Es decir, que por aquí estaría también mi P. Es decir, que aquí P vale, en teoría, vale 3. Y obviamente del vértice hacia abajo tendríamos que colocar 3. Y con esto ya ubicamos dónde se encuentra lo que es mi directriz. Por lo tanto, ya sé que mi directriz va a ser igual entonces al valor de 2. P vale 3, y por consiguiente sé que mi parábola, si va en este sentido, significa que entonces vamos a aperturar hacia abajo, porque este es mi vértice. Ahora voy a encontrar el eje focal. El eje focal lo voy a encontrar como 2 veces P. ¿Pero cuánto vale P? P en este caso es igual a 3. Por lo tanto, 2 veces P tendrá que ser 3
2 por 3. En este caso es igual a 6. Es decir, que a partir del foco tengo que hacer 6 posiciones a la derecha y 6 posiciones a la izquierda para encontrar en dónde se encuentra mi eje focal. Por lo tanto, vamos a hacer 6 posiciones. Aquí serían 2. Obviamente aquí son 4. Es decir, que por el 16 se encontraría mi punto. Y obviamente aquí tendríamos que hacer otra vez 6. Aquí serían 2 y 4 tendría que ser 6. Es decir, que como por aquí tendríamos que tener obviamente mi eje focal. Ese se le conoce como eje focal. Por lo tanto, con estos dos puntos del eje focal, yo ya podría dibujar lo que es mi parábola, que a partir del vértice viene por este sentido así. Entonces, en teoría, este tendría que ser mi parábola. Y como se dan cuenta, apertura hacia las y positivas. Es decir, que aperturamos a las y positivas. ¿Ok? Entonces, de cierta manera, vamos a realizar, ahora sí, a determinar nuestra ecuación general. ¿Y cómo la vamos a determinar? Pues bueno, ¿qué datos necesitamos para poder calcular la ecuación general? Necesitamos saber qué ecuación vamos a tener. En este caso sé que es una parábola que abre hacia arriba y es vertical, por lo tanto me voy a ir con esta ecuación. Por lo tanto quedaría x menos h al cuadrado es igual a más menos, pero recordemos que el signo depende hacia dónde abre. En este caso abre hacia las y positivas, por lo tanto tendría que ser más 4p que multiplica a y menos el valor de k y listo. Utilizando esa ecuación canónica, porque ya sabemos cómo abre, ¿sí? Y que es una parábola vertical y que abre hacia arriba, ya conozco que es positivo y que abre en el eje de las y ya conozco la fórmula. ¿Qué dato voy a utilizar? Pues necesitamos prácticamente lo que es el vértice y sabemos que el vértice es 10,5 y mi P, que es prácticamente el valor de 3. Con estos datos yo voy a empezar a calcular y deducir cuál es la ecuación general de este ejercicio. Por lo tanto, sustituyendo, quedaría x menos el valor de h. Recordemos que el valor de h sería h, k, que es el vértice. Por lo tanto, h valdría 10 y todo esto elevado al cuadrado y es igual a 4 que multiplica p, pero p vale 3, que multiplica a y menos el valor de k, pero k vale 5. En este caso únicamente sustituimos lo que es los valores h, k, lo que es x y y se mantienen exactamente igual. Por lo tanto, simplificando quedaría x menos 10 elevado al cuadrado es igual a 4 por 3, me daría 12 por y menos el valor de 5. Y entonces hasta aquí tendríamos que tener, si es que nos piden nuestra ecuación canónica. Pero en este caso nos piden la ecuación general. Por lo tanto tendremos que desarrollarla. Por lo tanto esto es un binomio. Recordemos que un binomio es a más b elevado al cuadrado. Es igual el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. En este caso a, recordemos que si es como este es negativo, ya nada más lo resolvemos como positivo y al último le cambiamos los signos. Más, menos, más. ¿Ok? Y entonces obviamente sustituyendo sé que a vale x, x elevado al cuadrado más 2 veces a. ¿Cuánto vale a? Vale x. ¿Qué multiplica b? B vale 10. Más el valor de b elevado al cuadrado, que sería 10 elevado al cuadrado. Realizando obviamente operaciones quedaría x cuadrada, 2 por 10 por 2 me darían más 20x y más 10 al cuadrado tendrían que ser 100. Pero como es un binomio, es una diferencia a un binomio, aquí tengo un signo negativo, aplico ya el resultado, el cambio de signos. Más, aquí tendría que ser menos y este tendría que ser más. Aplicando esto, ya sé que el desarrollo de x menos 10 vale x cuadrada menos 20x más 100. Por lo tanto, lo voy a sustituir. Y entonces vamos a colocar el resultado. Entonces, esta parte de aquí me dio como x al cuadrado menos 20x más 100. Y lo voy a igualar a la resolución de esto. 12 por y me daría 12y.
y 12 por menos 5 me quedarían menos 60. Una vez realizando esto, voy a igualar a 0, es decir que esto que tengo aquí en la parte derecha lo voy a pasar del lado izquierdo y lo voy a igualar a 0. Por lo tanto me quedaría x cuadrada menos 20x más 100. Esto está positivo, quedaría menos 12y. Y esto está positivo, este negativo pasaría positivo. Más 60 y esto es igual a 0. Entonces lo voy a ordenar, digo, para que quede únicamente en las constantes. Quedaría x cuadrada menos 20x menos 12y más 100 más 60. Y esto es igual a 0. Y haciendo operaciones, pues bueno, ya último voy a simplificar esto, porque obviamente esto es prácticamente términos semejantes, y esto me daría 160. Entonces mi ecuación general quedaría x cuadrada menos 20x menos 12y más 160 y es igual a 0. Aquí en teoría yo ya estaría terminando mi ecuación, pero acuérdense que la tengo que ordenar de la siguiente forma. Recuerden que es x cuadrada más y cuadrada más el término d en términos de x, más e en términos de y, más f que serían las constantes, y esto es igual a 0. Ordenándolo, puede ser que tengas x cuadrada o y cuadrada. En este caso únicamente tengo x cuadrada, no puedes tener las dos en parábolas. Por lo tanto, aquí es x cuadrada y me dice que tengo que colocar el término que tenga x. ¿Quién es el término que tiene x? Pues aquí este, menos 20x. Entonces ya prácticamente estaba como que ordenada. Después el término que tenga y, el término que tiene y es menos 12y. Y obviamente más 160 y esto es igual a 0. En teoría esto tendría que ser ya mi resultado, pero a veces en los software, por ejemplo el GeoGebra, casi por lo regular únicamente lo que hace es que este 160 lo pasa del otro extremo. Por lo tanto, haciéndolo como lo resuelve a veces algunos softwares, que es en este caso GeoGebra, quedaría x cuadrada menos 20x menos 12y, y este que estaba sumando pasa al otro extremo como restando, menos 160. Y también es correcta mi ecuación de la parábola, en este caso de este ejercicio.